Hoy por hoy. Àngels Barceló. Somos bípedos, tenemos pulgares oponibles, el pelo de la cabeza nos crece sin parar. Todo eso nos distingue de la mayoría de los animales, que nos lo digan a ti y a mí. Todo eso nos distingue de la mayoría de los animales, pero si hay algo que de verdad nos define como humanos es que nos contamos historias. De hecho, escuchar una historia es la razón por la que usted ahora mismo tiene puesta la radio seguramente. Ángeles, tú eres una gran narradora. Tú siempre quisiste... Bueno, sí, eres lo intento. No, eres una gran narradora. Gracias, Ángeles. ¿Tú sabrías decir cuál fue la primera historia que te sedujo o que te enganchó? Sí. Yo tuve la suerte de tener un padre excepcional, que además era un excepcional profesor de literatura. Y mi padre, cuando yo tenía 4 o 5 años, cuando llegaba a casa por las tardes, nos reunía a sus hijos alrededor y como Sherezade nos contaba historias que se iban prolongando de día en día, y eran las historias de un rey llamado Ulises que recorría el Mediterráneo corriendo toda clase de aventuras para regresar a su casa después de una larga guerra. Eran las historias de un hombre llamado Alonso Quijano que no se quería resignar a la realidad. O eran los poemas del romancero. Yo recuerdo especialmente, creo que era el que más me gustaba, el romance del Conde Arnaldos. Así que yo aprendí a amar Qué bueno. la literatura en el sentido de las palabras que nos explican a nosotros mismos, a los seres humanos. Aprendí a amarla pues de la forma ancestral, ¿no? Pues mira, aprendí a amarla a través de la voz de un hombre amado, que era mi padre, ¿no? Pues lo que vamos a hacer ahora no es tanto contarle una historia como aprender a contarlas mejor, porque nos va a ayudar Héctor Urien, es cuentacuentos, acaba de publicar El arte de contar bien una historia, 101 estrategias para el storytelling. Héctor, muy buenos días. Hola, buenos días, Ángeles. ¿Para qué sirve contar bien una historia? Pues sirve para muchas cosas, es que sobre todo es inevitable contar. Y dándose uno cuenta de que es inevitable contar historias, lo que es inevitable hay que hacerlo lo mejor posible. Así que sirve para divertirse, para conseguir cosas, para persuadir, para comprenderse, para airear los sentimientos, para todas esas cosas. ¿Tú siempre has sido el que has contado o has ido aprendiendo a contar? Es que el que cuenta escucha también, así que uno va aprendiendo poquito a poco, se va haciendo poco a poco, como en el oficio. Yo llevo 20 años contando historias en escenarios y poco a poco te vas haciendo, porque es un oficio que se hace a fuego lentito. ¿Y cómo llegas a subirte a un escenario a contar historias? Porque tú estudiabas biología. Sí, yo soy bioquímico de formación. Entonces, ¿cómo pasas de la bioquímica a contar historias, a contar cuentos? Bueno, yo empecé en la universidad porque un momento crucial en mi vida fue ver a una narradora. En primero de carrera yo estaba y me largué una clase de biología celular y vi una narradora fabulosa contando cuentos a los niños. Ella se llama Eugenia Manzanera y es amiga mía hoy en día y para mí es de las narradoras más increíbles oralmente que hay en España, y me quedé fascinado. Yo no sabía que eso se podía hacer con unos niños, que se podían construir castillos en el aire de manera que los niños entraran por esos pasillos. ¿Y cuál es el secreto? El secreto, 3 secretos puede haber. Uno, contar de manera muy mostrada, es decir, generar las cosas tan concretas que casi se puedan tocar. Otra, tener credibilidad. Y otra, saber mantener esa comunicación con el otro que provoca la atención. Y ahí entre los dos generas la historia. Si no hay atención y no hay credibilidad... Claro, captar la atención es muy importante, ¿no? No, es que no se hace. O sea, si no es alguien hablando de manera inconexa, la historia se hace entre dos, por lo menos entre dos. Este libro es un esfuerzo por sistematizar científicamente todo lo que sabes. Sabes mucho porque, decías antes, me subo al escenario, tú llevas más de 300 noches emulando a alguien que citaba ahora Ángeles Caso, a Sherezade, todos los martes en un teatro de Madrid. ¿Contarás cuento durante 1001? ¿Llevas 300? Bueno, yo llevo 300 desde hace 8 años, porque esto fue un proyecto que nace de la crisis. A mí se me caen un montón de contratos y de repente digo, pues voy a empezar a contar como Sherezade, yo qué sé. Y empecé a contar una tras otra, noches diferentes, y van 300. Esto yo creo que no, en lengua hispana no está haciendo nadie. Y siempre es una historia diferente. Claro, siempre hay algo diferente, hay algo que puede ser un poco de repertorio, pero siempre hay algo que descubrimos juntos, o que se queda a la mitad. Como la misma Sherezade, que se puede resolver la noche siguiente. Y llevo 8 años, 300 noches, o sea, yo calculo que me quedan 16. Una historia que sea anodina, una historia que no tenga especial interés, ¿puede convertirse en una historia apasionante? Depende de cómo se cuente. Si tienes una relación emocional con ella, sí. Siempre hay que tener una relación emocional con la historia. Claro, eso es una de las cosas que puedes hacer. Porque la historia es un constructo emocional al final, no es un constructo únicamente lógico.
Así que para poder trasladar una emoción tienes que tener una relación emocional. Te puede gustar mucho o la puedes odiar. Eso Chesterton decía, que las grandes historias son las que hablan de alguien vencido o alguien que vence. Es decir, una relación emocional con la cosa. Pero tú no puedes trasladar una historia que no te diga nada. Y no es lo mismo contarlas con la voz que escribirlas. No. El lenguaje oral es diferente del escrito. Mira, se entiende muy fácil. El oral, bueno, lo que tú haces con la radio, tú puedes hacer inflexiones de voz, puedes hacer silencios. El escritor no tiene eso, el escritor tiene la palabra, tiene el desarrollo del lenguaje, pero nosotros tenemos lo que podríamos llamar subtexto en el escenario y en la radio. Y por eso uno, para contar bien historias, cuando no es simplemente textual, tienes que usar pocas palabras, pero habitadas. ¿Tú, Ángeles, qué prefieres, escribirlas o contarlas? Bueno, escribirlas lo hacen perfecto, ya te lo he dicho. Y contarlas también te lo digo. Bueno, depende de los momentos de mi vida. Claro. En este momento, fíjate, prefiero contarlas. Sí, durante muchos años he preferido escribirlas, ¿no? También, bueno, vas evolucionando como ser humano y pasan etapas. Y estaba reflexionando sobre muchas de las cosas que estaba diciendo Héctor, que son preciosas. No hay historias buenas e historias malas, yo creo, Héctor. No sé si compartes esto conmigo. Es la famosa anécdota de el joven escritor que le pregunta a Flaubert, maestro, deme una historia para escribir una novela, y Flaubert le dice, un hombre y una mujer se aman, ¿no? Claro. Depende de cómo lo cuentes. Claro. No hay historias buenas y malas, todo radica en cómo las cuentes. Y además todas las historias están contadas ya. Todas las contó Sherezade, o todas las contó Homero, o todas las contó, por ejemplo, uno de nuestros libros fundacionales y extraordinarios, que es el Antiguo Testamento, más allá de su sentido religioso, ¿no? Como narración de lo que somos como sociedad, ¿no? Entonces, simplemente es cómo las cuentes. Yo creo que ese es el truco. Y ¿no? si yo te digo ahora, cuéntame una historia. Si yo te digo, pues venga, tiramos. Es verdad lo que dice Ángeles Caso, que la clave está en el cómo y no en el qué. Y podemos contar una historia precisamente de Las Mil y una Noches, una historia muy breve. Las Mil y una Noches hay muchas cosas, pero hay un personaje que a mí me fascina, que es el poeta Abu Novas, que es un libertino, es un homosexual, es un bebedor, y que como todos los libertinos, su gran tragedia es que se hace viejo, y el médico no le deja beber, y tiene un sobrino suyo, segundo, por parte de madre, al que el médico le encarga que lo cuide y que no le deje beber, y que entonces el sobrino se lo lleva a casa. Y cuando está Abu Novas en casa, le dice a Abu Novas, vete hijo, tú vete a hacer tus cosas, que ya me quedo yo aquí, no te preocupes por mí. Y el sobrino sale lindo, porque es muy lindo, es de los de decirle al sol, sales tú o salgo yo, así de bonito es. Y cuando nada más que sale, claro, Abu Novas encuentra una jofaina que tiene, no llena de agua, sino de vino, y se la echa en un vaso transparente. Y cuando está a punto de beber, el sobrino entra y lo ve y le dice, tío, ¿pero qué haces? ¿Está usted a punto de beber? Y él, no, ¿cómo que no? Si le he pillado, pero está a punto de beber vino. Dice, no es vino. ¿Cómo que no es vino? Dice, no es vino, es agua. Lo que pasa es que al verte entrar tan lindo y tan cejijunto, el agua se ha ruborizado. Claro, estaba pensando que podría ser un chiste, pero además es que, más que un chiste, es que consigues mantener la atención hasta el final. Yo quiero saber cómo va a terminar esta historia. Eso es los finales de las historias son muy importantes. Es la clave. Si tienes un final, estás salvado, ya te puedes ir a dormir. Claro, porque yo te estaba escuchando, estaba pensando, ¿cómo va a terminar esto? Claro, mira, sobre esto hay historias muy largas que se cuentan solo para llegar al final. Sí. Tú pones este ejemplo. Nunca podré tener hijos. Los adoptaremos. ¡No me comprendes, Osgood! ¡Soy un hombre! Bueno, nadie es perfecto. Otra película que acaba con un chiste que podría ser esta. ¿Cómo podías estar tú celosa de Marcia? ¡Qué ridículo! ¿No sabes que yo solo podría quererte a ti? Tú estabas celoso de Ted. ¿De Ted? No bromees. Si le quitas los misterioso asesinato en Manhattan era una película de intriga. Al terminar con un chiste, ¿te vas con la idea de que lo que has visto es la comedia? ¿Te quedas con el final de las historias habitualmente? Es que estos son los cierres. Los cierres son... El final es el clímax, ¿no? El gran final, el momento de la pelea, de la lucha de espadas, etcétera. El hombre, como decía de Flaubert, ¿no? Sí. Ángeles, el hombre que se encuentra ya por fin con esa mujer. Pero luego está el cierre, y el cierre es un toquecito elegante que resume toda la historia de alguna manera. O sea, con Faldas y a lo loco, lo del nadie es perfecto, lo dice Billy Wilder, dice, nosotros
A mí me gustaba tanto el chiste que monté una película solo para contar ese chiste. Qué bueno, qué eso bueno. Eso lo cuenta él. Y Woody Allen sí suele terminar cerrando con un chiste como que, bueno, pues da ese toque. ¿Y tú sabes cómo vas a cerrar cuando empiezas a contar la historia? ¿O cierras en función, yo no sé si a lo mejor de la reacción del público, no lo sé, o tienes claro el cierre siempre? A veces sí, a veces no. A veces no, a veces lo encuentras, lo ves venir, tú vas contando, lo ves venir, porque el cierre es el chimpún. Claro. Hay una cosa preciosa que lo cito en el libro, y de nuevo cito a Eugenia, que me encanta. Ella tiene un cuento que está en YouTube sobre la princesa y el guisante, y encontró un cierre tan maravilloso, que acabó diciendo... Bueno, pues ya sabéis, si queréis ser princesas, cuidaros mucho la piel. Y fue tan magnífico. Y fue en el momento, pero yo estaba allí. Y esas cosas, cuando son espontáneas y tan bonitas, es que es una descarga de energía tan... Mira, cosas espontáneas que son bonitas. Luego hay historias que fracasan estrepitosamente y tú pones este ejemplo. Quiero que la niña que nace en España tenga una familia y unos padres con trabajo. Quiero que sea un heraldo de la libertad. Claro, esto muy espontáneo no fue. Claro, pero ves lo que hablábamos, que esto es una cosa mostrada, lo que yo llamo en el libro mostrado, ¿no? O sea, es algo concreto, vas construyendo algo en el aire y tal, pero yo creo que lo que le pasa a la historia es que no hay relación emocional. Y se nota a la hora de exponerla. ¿Ves cómo se nota? Claro. A Rajoy la niña le daba igual, estaba clarísimo. Absolutamente. No le interesaba nada. Bueno, pero él, y es una pena, porque lo decía alguien, esto no es mío, pero alguien decía, pero este hombre podía haber hablado de ciclismo. Claro. Partir de ahí, todo el mundo sabe que a mí me encanta el ciclismo, y haber buscado en todo ese universo del ciclismo la metáfora exacta que él quería transmitir, entonces habría sido una relación emocional con eso mucho más fuerte. La relación emocional se puede impostar, te voy a decir que yo siempre tengo la teoría que la radio te muestra siempre cómo eres, es decir, un presentador, un director de un programa de radio, un locutor de radio, es muy difícil que se te desnuda la radio. La gente sabe si lo que estás contando lo estás viviendo, si te está emocionando, si te está siendo indiferente. A la hora de contar historias es eso, es decir, la emoción no se puede prefabricar. No. Se nota. Claro, lo que pasa es que cuando tú conoces esto, lo que haces es buscar el anclaje en la historia. No te tiene que gustar la historia entera, no tienes que estar emocionándote todo el rato en cada momento, pero siempre que cuentas la historia tienes que saber la razón emocional por la que la cuentas, para denunciar, para mostrar, para sentir ternura. Lo digo también ahí, como uno tiene que buscar, hay 4 cosas, o sea, o el temor, o la piedad, o la risa, o la ternura, que es la emoción esta que nos embarga ante lo que merece ser bueno, ante lo que merece lo que le pasen las cosas buenas. Si tú sientes algo de eso con la historia está bien, aunque a la gente no le guste la historia, o no tenga nada de estructural más allá de eso. El libro son 101 estrategias para el storytelling. ¿Las listas son buenas para contar historias? ¿Estructurarse es bueno para contar historias? Para contarlas oralmente es imprescindible. Para poder tocar un poco como los músicos de jazz. O sea, tienes que tenerla. Si tienes la base fija, entonces puedes contarlas. Si entra una bailarina en un teatro, lo primero que hace es medir el suelo. Que el suelo sea firme, que el suelo no deslice. Y si eso está firme, entonces ella puede jugar. Pues la estructura es el suelo. Héctor Uría, el arte de contar bien una historia. ¿Puedo decir una cosa, Ángela, Sí. de tiempo? Sí. No, solamente recordar que Sherezade salva su vida contando historias. Los seres humanos necesitamos contarnos. Para salvar y para salvarnos. Y no solo la suya, salva la de todas las demás. Exacto, o sea, no solo para salvarnos, sino también para salvar. Héctor, muchísimas gracias. Gracias, Un amigos. placer. Un abrazo, Un abrazo, Héctor. Ángeles. Chao. Gracias. Silencio. El índice vertical entre la boca y la nariz. El eco en la catedral, la brisa en la enredadera. Entremos en el sonido hasta el penúltimo matiz. Hagámosle caso al gesto de la foto de la enfermera. Y cuando el ruido vuelva a saturar la antena y una sirena rompa la noche inclemente, no encontraremos nada más pertinente que decirle a la mente: